el gobierno está preparándose para un escenario bastante malo, digamos, en términos de acumular la mayor cantidad de reservas, este tema de decir que no va a emitir, el tema de mantener un régimen cambiario con bastante flexibilidad, que eso obviamente le da otro margen de maniobra, digamos, en un escenario de corrida o un escenario de dolarización. Tenemos para cubrir los vencimientos importantes de este año y del año que viene, y vamos a sacar un poquito de allá, otro poquito más allá, vamos a rascar el fondo de la olla, pero vamos a juntar los dólares para pagar los vencimientos. ¿Y le crees? Porque en principio Caputo sale a decir esto de que no va a salir al mercado internacional. Sí, la escuché a la conferencia de prensa. A ver, creo que se omitió decir que hoy el gobierno tiene un financiamiento en el mercado local, en dólares, más barato que las emisiones internacionales porque hay un cepo a las empresas, ¿no? Sí. Y claramente eso hace que sea un financiamiento muy barato. Es un poco una solución de corto plazo, posiblemente si uno mira el efecto, digamos, en el costo de la deuda y en la sostenibilidad de la deuda, no está mal, está bien, porque obviamente si podés emitir al 4, ¿para qué vas a emitir al 8 Sí, o al claro. 9? O sea, eso cualquiera lo haría de esa forma. Evidentemente es una solución de corto plazo, porque en algún momento ese cepo hay que seguirlo desarmando y tendrían que converger las tasas que pagan las empresas y el Estado, obviamente, en el mercado local y en el mercado internacional. Digamos, no debería haber esa diferencia que hay hoy. Claro. Pero bueno, creo que la señal que están dando es, bueno, por algún motivo que Es más política que técnica. Sí, ellos están diciendo no voy a emitir deuda de acá a 2026, incluso 2027. En los mercados internacionales. En los mercados internacionales, que es lo que todo el mundo le está pidiendo, está mirando el riesgo país, a ver, bueno, Sí. si baja de 400, Sí. entonces ya puedo permitir cuando salí. No sé bien por qué lo está haciendo, capaz que es una señal que le está dando a alguien que nosotros no sabemos. que nosotros no sabemos, digamos, ¿no? Eso puede ser. Y estabas hablando recién, bueno, del plan financiero, que de alguna forma el gobierno está buscando con esto despejar incertidumbre sobre si le van a alcanzar el año que viene los dólares para pagar la deuda. Como que la primera señal que envió fue para el mercado con este plan financiero. El tema es que los dólares, como hablábamos antes, también hay dólares que se necesitan para importaciones, los ahorristas que te demandan dólares. Ahí, ¿cómo ves la política cambiaria que está llevando el gobierno con un dólar hoy en torno, bueno, por arriba de los 1.500, ¿no? Si vemos el minorista o el blue. Sí. Yo veo que justamente cuando plantean este programa financiero, digamos, te dicen que hay de postre, pero no te dicen cuál es la comida principal, porque el mayor problema, obviamente, del mercado cambiario en la Argentina es la dolarización de los activos, como lo dijiste, no es el problema de la deuda, digamos. O sea, estás entrando a un escenario electoral. Sabemos cómo han sido los últimos procesos electorales, son muy traumáticos desde el punto de vista cambiario. Y bueno, el gobierno está diciendo, tengo para pagar la deuda este año y el año que viene, lo voy a hacer de esta forma, no voy a emitir deuda en el exterior, vamos a seguir acumulando reservas, todo lo que vos quieras, pero bueno, la pregunta, el elefante en la sala es qué va a pasar el año que viene en términos cambiarios. ¿Qué va a hacer la población? Obviamente no se sabe. Yo lo que veo es que el gobierno está preparándose para un escenario bastante malo, digamos, en términos de acumular la mayor cantidad de reservas, este tema de decir que no va a emitir, el tema de mantener un régimen cambiario con bastante flexibilidad, que eso obviamente le da otro margen de maniobra, digamos, en un escenario de corrida o un escenario de dolarización, y está manteniendo una restricción monetaria y sobre todo del crédito muy importante, que es el mayor riesgo que tiene la economía, que fue lo que pasó de alguna forma en el 2025, que un crecimiento fuerte del crédito, eso después y lo que pasó también mucho en los procesos anteriores, el gobierno del kirchnerismo, donde había por un lado una promoción del crédito, aunque sea promoción crédito productivo para esa empresa, o previene de capital, o para consumo de sectores populares, pero después todo eso iba al dólar o al blue
o a la brecha, digamos. Entonces, Claro. creo que lo que yo veo es que están tomando las medidas para prepararse por un escenario pesimista, más allá de que ellos, Caputo ha dicho que va a ser un paseo el año que viene, que va a ser un paseo de la elección, Sí. y que esas medidas preparatorias implican un nivel de crecimiento más bajo, porque claramente el canal del crédito para que crezca la economía no lo vas a tener, porque es un riesgo muy alto en el actual contexto. Y bueno, todo este esquema de restricción monetaria y de intentar que siga bajando la inflación se choca con la posibilidad de que la economía crezca, ¿no? Claro. Y del lado de la oposición, ¿qué estás viendo? Porque se habla también de cómo maneja, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, las cuentas, si está haciendo o no un ajuste fiscal con respecto al gasto. ¿Cómo ves lo que está haciendo, por ejemplo, Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Sí, yo los datos puntuales de la provincia de Buenos Aires no los tengo, no los estuve revisando. Las provincias tienen obviamente mucho menor margen de maniobra que Nación en términos de financiamiento, entonces siempre se ven Sí. muy limitados a decir, bueno, tengo estos recursos Sí, claro. y el gasto va a ir acorde. Sobre todo la provincia de Buenos Aires, que depende de fondos también de la Nación. Sí, sí, sí. Todas dependen de la Nación. Esos recursos están cayendo bastante justamente por la caída de la coparticipación. Las provincias, la ventaja que tienen, digamos, es que no tienen el gasto indexado. Entonces, lo que hacen simplemente es, entre la pauta salarial y el esquema en el caso de las provincias que tienen las cajas previsionales, una de la provincia de Buenos Aires, no en el caso de la ciudad, por ejemplo, o muchas otras que transfirieron las cajas, bueno, tienen ese manejo del gasto y bueno, terminan obviamente siendo absolutamente procíclica. Esto está muy estudiado y siempre que la economía cae o cae la recaudación por X motivo, la provincia va a hacer un ajuste. No tiene ninguna capacidad No tiene chance de hacer otra no cosa. tiene chance de hacer otra cosa. Es Y tremendo tiene de alguna forma las herramientas, porque claramente el gasto del provincial es básicamente salarios y cuando hay una caja previsional que no está indexado. Bueno, me hiciste pensar uno de los debates que va a venir, no sé si se va a poder saldar obviamente el año que viene, es el debate por los fondos que la Nación le mande a las provincias, además del debate de la coparticipación, los fondos que de manera voluntaria y por conveniencia política termine ayudando a determinadas provincias el año que viene, ¿no? ¿Vos cómo lo estás viendo esto? ¿Va a tener margen la Nación para tener como alguna caja o algo que decir yo voy a usar acá estas partidas como suelen ser los ATN o alguna otra para hacer un juego político a través de algunos fondos para provincias, o puede ser que esté muy ajustada la Nación y no tenga mucho margen para eso? Si vos me decís desde el punto de vista político, lo lógico sería que incluso todo este cambio en el jefe de gabinete, cosas que se mencionaron los periodistas o en los medios, yo no sé si es totalmente cierto, pero por ejemplo que el ministro de Economía se quejaba de todo el ruido político que generaba la situación de Adorni y en base a eso decir, bueno, pongamos un poco más de normalidad al gobierno porque esto está afectando incluso la economía y la confianza y las perspectivas. El ministro de Economía debería estar en este escenario tratando de armar una reserva para actuar el año que viene con las provincias, ¿no? Eso creo Previsionar. Previsionar creo que lo debería estar haciendo. Hay que ver qué margen fiscal tiene, pero yo lo veo hoy al gobierno, si se quiere, en relación a lo que era hace 2 semanas o 3 semanas, en mejores condiciones de coordinar este tipo de apoyo y bueno, obviamente, lamentablemente, si se quiere, siempre hubo ese toma y daca entre nación y provincia y sobre todo en escenarios electorales. Y en la oposición, ¿ves que se esté hablando? Porque lo he escuchado, pero por lo bajo, ¿no? Nadie, no lo he escuchado, digamos que ninguna figura de la oposición lo haya dicho en ON, pero he escuchado que hablan de una posible reestructuración de deuda. ¿Vos lo escuchaste eso? ¿Lo ves factible que se vuelva a plantear eso desde la oposición en elecciones? Yo creo que no lo plantearía nadie,
razonable. Después, obviamente, qué sé yo, si vas a una postura muy de izquierda, sí lo pueden plantear, y parte del peronismo inclusive tiene por ahí postura muy de izquierda. Yo siempre hablo del terraplanismo económico, digamos, o sea, de tratar de no ser terraplanista, y creo que plantear en cualquier escenario una reestructuración es un poco terraplanista. No digo que no haya que hacer reestructuraciones, yo digo que si estás en una situación de default, como tuvo la Argentina varias veces, la más reciente fue el 2019 con el reperfilamiento de la deuda que hizo Macri, de la deuda en pesos. Obviamente vas a reestructurar porque ya estás en default, ya estás en una situación, pero muy distinto es tenés toda la deuda, venías haciendo un esfuerzo enorme de hace 20 años, hace poco se aprobó una ley para terminar de pagarle a los bonistas del 2001 que no entraron en todos los otros canjes, y como vos tenías leyes, las leyes de los distintos canjes establecían que si quedabas afuera no le ibas a ofrecer absolutamente nunca nada, tenías que ir con otra ley. Bueno, estás haciendo un esfuerzo, yo diría, de todos los gobiernos, un esfuerzo de 25 años para resolver el default del 2001, y vas a ir de nuevo a una situación voluntaria, si se quiere, de default. Independientemente de que puedan haber escenarios muy malos y catastróficos, que espero que no se den, que ahí se verá qué se hace, el escenario hoy de Argentina está lejísimo de eso, creo, de la necesidad y de la conveniencia de implementar una reestructuración. Claro. Sí, claro. Por suerte, ¿no? Pero Por bueno. suerte. Otro tema que tenía también pendiente para consultarte, porque hablábamos, bueno, el gobierno dice voy a tener los fondos suficientes para los pagos de deuda del año que viene, mientras sigue un problema que hablábamos antes, que tiene que ver con el endeudamiento de familias, empresas, la morosidad, ¿no? Y es algo que el Congreso discute, todavía no tiene un tratamiento, digamos, de los proyectos que hay en discusión. ¿Ves que este problema el gobierno no lo está abordando, el de cómo resolver la morosidad o el endeudamiento? Sí, posiblemente no lo estén abordando correctamente o no le estén prestando atención en términos de alguna política pública específica. Creo que se podrían hacer cuestiones que no afecten al funcionamiento del mercado para generar cierto alivio o buscar algunas alternativas. Fue muy fuerte el aumento de la morosidad, sobre todo en el segundo semestre del año pasado. Y tiene que ver con muchos factores. Creo que en parte los nuevos canales de crédito, sobre todo el tema del canal de la fintech, tuvo un aumento mucho mayor de la morosidad que los bancos. Creo que ahí es más un tema de modelo, de riesgo y de modelo de otorgamiento de crédito, y también de transferir a otros segmentos que no estaban alcanzados posiblemente por el crédito, transferir un servicio o brindar un servicio con un modelo que estaba pensado para otro segmento, y bueno, tuviste ese incremento de la morosidad, y bueno, y después tuviste un aumento muy fuerte, condiciones más macro, ¿no? Aumento muy fuerte de la tasa, sí. Incluso la inflación que pensaba que se iba a reducir empezó a aumentar en mayo, los ingresos empezaron a caer, y bueno, muchísima inestabilidad cambiaria, financiera durante todo el semestre, y bueno, todo eso afectó. Creo que el gobierno podría hacer algo, pero va bastante en contra de su línea de pensamiento. De su línea de pensamiento. Yo creo que hacer algo no significa salir a un rescate o desconocer lo que firmó las personas que tomaron un crédito, simplemente buscar alternativas, jugar un para rol, que se regularicen las deudas. Sí, jugar un rol de coordinación, si se quiere, centrar mucho, porque si tuvieras que mencionar una medida concreta. No, podrías establecer algún incentivo a que los bancos alarguen los plazos o puedan generar algún tipo de seguro hacia el futuro para distintos segmentos. Me parece que lo que se hizo en su momento con los créditos UBA tenía bastante lógica, porque fue decir, mira, no te voy a reducir la deuda, no te voy a condonar, no te voy a perdonar nada, pero en virtud de que te bajó tu salario real, te alargo el plazo y te reduzco la cuota. Claro. No se ve, para que puedas pagarla y pueda pagar. reduzcamos el tema de los tiempos de la morosidad. Claro.
Sí, pero bueno, en principio parece que ahí lo que hay es como un pedido del gobierno que habló con algunos bancos y le dijo traten de ordenar esto, pero arréglense entre ustedes sin ninguna intervención. Y los que aparecieron para tratar de ofrecer alguna solución son los bancos públicos, el Ciudad y el Nación, que en principio están ofreciendo algún tipo de refinanciación a sus morosos, pero no hay mucho más que eso, por ahora, ¿no? Habrá Sí. que ver cómo evoluciona, pero estamos hablando de 7 millones de personas en situación de morosidad. Sí, el mercado hay muchas veces que no coordina bien. Hay una función, de nuevo, aparece el Estado en un problema financiero, entonces tú dices, hay un salvataje, ¿por qué tengo que subsidiar o por qué voy a gastar recursos? No pasa por usar recursos del Estado ni por romper contratos. Pasa por jugar un rol de coordinación, que me parece que el gobierno confunde y se retira de lugares donde no debe retirarse.